Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Un cordial saludo para todos los amables oyentes en esta mañana. Por la gracia de Dios nos reunimos una vez más para estudiar el mensaje de la bendita palabra de Dios. Por tal motivo, antes de iniciar nuestro estudio, vamos a encomendar esta enseñanza en las manos de nuestro buen Dios para que sea de gran provecho a nuestra vida espiritual. Oremos. Amadísimo Señor, te damos gracias por un día más de vida que nos regalas y por el privilegio de podernos reunir para estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que podamos comprender tus verdades y esas verdades transformen nuestra vida para vivir conforme a tu voluntad en este mundo. Señor, yo te suplico que todos los que están escuchando este mensaje sean grandemente edificados, sean grandemente llenados de esperanza y de consuelo en el conocimiento de tu verdad. Y aquellos que no conocen de tu Hijo Jesucristo, hoy tú les permitas conocerle, para que se arrepientan de sus pecados y vengan a la salvación que solo tú les otorgas en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por escuchar esta plegaria, porque la hacemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Continuamos adelante con el estudio expositivo de la primera carta del apóstol Juan. Ya hemos estudiado los primeros 3 capítulos y hemos estudiado el versículo 1 del capítulo 3. Nos corresponde hoy meditar en el versículo 2 de este capítulo 3 de Primera de Juan. Dice así la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Después de exhortar en el versículo 1 a los destinatarios de la carta a apreciar y a valorar el amor que nos ha dado el Padre, es decir, ese gran privilegio que consiste en llegar a ser hijos de Dios, ahora el apóstol Juan nos afirma y nos habla de esa gran verdad y privilegio de ser hijos de Dios. El versículo 2 inicia diciendo: Amados, ahora somos hijos de Dios. El texto no dice que seremos hijos de Dios, sino que ya somos hijos de Dios. En consecuencia, es una realidad presente. Ser hijos de Dios es una realidad maravillosa que no se dará en el futuro, sino desde el momento mismo de la conversión comenzamos a disfrutar de esa gran realidad de ser hijos de Dios. Por eso en Juan capítulo 1, versículo 12, el apóstol Juan escribió lo siguiente: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El texto claramente nos afirma que todos aquellos que reciben al Señor, que creen en su nombre, les da el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto indica que ser hijos de Dios es una realidad presente. Por eso el texto que estamos estudiando dice: Amados, ahora somos hijos de Dios. Y continúa diciendo nuestro texto que aunque somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esto quiere decir que aunque ya somos legalmente hijos de Dios por la fe en Jesucristo, viniendo a ser participantes de la naturaleza divina, aún no se ha manifestado lo que seremos realmente como hijos de Dios en el futuro. En otras palabras, el apóstol Juan nos está asegurando que la mejor parte está por venir para nosotros. ¿Y por qué razón?
porque el texto dice: pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando el texto dice: pero sabemos, esto indica que los hijos de Dios tenemos un conocimiento y una certeza futura por la palabra de Dios que nos asegura una realidad. ¿Y cuál es ese conocimiento y esa certeza futura que tenemos los hijos de Dios? La respuesta es que cuando Cristo regrese o se manifieste al mundo por segunda vez, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, dice el texto. Cristo ha prometido, amables oyentes, volver por segunda vez, y todos nosotros los cristianos debemos tener la seguridad de que Cristo volverá. Su regreso será glorioso para algunos, porque salvará a los que le esperan, pero será terrible para todos aquellos que le rechazaron y lo menospreciaron, porque ellos recibirán condenación. Así que, amables oyentes, la certeza que nosotros tenemos como hijos de Dios es que sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él regrese por segunda vez, entonces seremos semejantes a Él, dice el texto, porque le veremos tal como Él es. Pero lamentablemente para todos aquellos que le rechazaron, que no se arrepintieron de sus pecados y lo menospreciaron, para ellos su regreso será el día de la ira de Dios sobre sus vidas. Será el día de vergüenza y confusión perpetua, porque rechazaron la vida que vino al mundo para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Es por eso que en Hebreos capítulo 9, versículo 28, el autor del libro sagrado escribió, Hebreos 9, verso 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Claramente el texto nos habla de esta realidad de la segunda venida de Cristo, de esa maravillosa promesa que tenemos todos los que hemos creído y confiado en Él. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Cristo vino a este mundo y se ofreció en sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, dice el texto, que para llevar los pecados de muchos. Pero el texto continúa diciendo en Hebreos 9:28, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahí está la promesa de su segunda venida. Dice que aparecerá por segunda vez. Ya vino una vez para morir en la cruz y rescatarnos del pecado, venciendo la muerte. Y ha prometido que aparecerá por segunda vez, que volverá por segunda vez, pero esta vez sin relación con el pecado. Ya el pecado no le hará daño, porque Él ya ha pagado el pecado de su iglesia. Entonces dice que cuando Él regrese al mundo será para salvar o para llevar, para liberar para siempre a los que le esperan. Por eso nuestro texto es maravilloso, porque nos habla de la segunda venida de Cristo, porque dice en 1 de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando Él se manifieste, esa expresión cuando Él se manifieste hace referencia al día de su segunda venida. El texto también dice que seremos semejantes a Él. Esto significa que nuestro cuerpo corruptible
será vestido de incorruptibilidad. Recibiremos un cuerpo semejante al de Cristo glorificado. En otras palabras, recibiremos un cuerpo glorioso e inmortal que no volverá a pecar, ni volverá a enfermar, ni volverá a morir, amables oyentes. Esto es glorioso lo que aquí el Señor nos promete en su bendita palabra. Un cuerpo incorruptible, glorioso, que no volverá a pecar, es decir, no volveremos a ofender al Señor, ni volveremos a enfermar, porque será un cuerpo incorruptible, y no volveremos a morir, porque nuestro cuerpo será inmortal, semejante al cuerpo de Cristo. ¡Qué maravillosa promesa! Por eso es que nosotros predicamos a Cristo, porque Él es el único que nos da esperanza, porque en este mundo todo es pasajero, pero si morimos en Cristo, morimos en la esperanza de la resurrección, en la esperanza del cuerpo incorruptible, inmortal, que recibiremos por creer y confiar en nuestro glorioso Salvador. Noten lo que dice en Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Dice así la palabra de Dios: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Claramente este pasaje nos confirma lo que les vengo diciendo, que nos enseña el texto que estamos estudiando. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El texto nos dice que cuando creemos en Cristo ya no somos ciudadanos de este mundo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Es decir, ahora somos ciudadanos del reino de los cielos por el sacrificio y la obra de Cristo a nuestro favor. Y luego dice: de donde también esperamos al Salvador, es decir, al Señor Jesucristo. Él vendrá del cielo por segunda vez, y lo estamos esperando, a nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo, que un día ha prometido regresar por segunda vez para salvar a los que le esperan y llevarnos al cielo, de donde ahora somos ciudadanos. Y luego en el versículo 21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y todo esto por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces el versículo 21 nos dice que Cristo transformará, cuando Él regrese, el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo que está contaminado y viciado por el pecado, que está sujeto a corrupción, será transformado por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Dice que transformará el cuerpo de nuestra humillación, nuestro cuerpo corruptible, viciado por el pecado, será transformado, será glorificado, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es decir, recibiremos un cuerpo semejante al cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo cuando Él resucitó, venciendo la muerte. Seremos semejantes al cuerpo de la gloria de Cristo. Y todo eso, dice el texto, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El Señor Jesucristo tiene el poder creador y transformador para sustentar a sí mismo todas las cosas, porque Él creó todas las cosas que vemos y que no vemos con la palabra de su poder. La palabra de Dios, que es Cristo, transformará nuestros cuerpos semejantes al de Él, en cuerpos incorruptibles, que ya no volverán a morir, y que ya no volverán a pecar, y que ya no volverán
a sufrir enfermedad como vivimos y nos toca sufrir en este mundo. Y en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 58, también el apóstol Pablo escribió acerca de esta gloriosa realidad. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 58. Dice así la palabra de Dios: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Aquí el apóstol Pablo escribió un tratado maravilloso acerca de la glorificación de nuestro cuerpo cuando Cristo regrese por segunda vez. Dice: He aquí os digo un misterio, en el versículo 51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando Cristo regrese, algunos estarán vivos, otros habrán muerto. Pero cuando Él regrese, todos seremos transformados. Los que estén muertos resucitarán con cuerpos incorruptibles, y los que estén vivos serán transformados sus cuerpos a cuerpos incorruptibles y gloriosos, a la imagen de Cristo. Y dice en el versículo 52 que eso sucederá en un abrir y cerrar de ojos, es decir, será algo instantáneo. Dice: al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Habrá resurrección de muertos. ¿Y cómo resucitarán estos muertos? Dice que resucitarán incorruptibles, y los que estén vivos serán transformados. Y en el versículo 53 dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces claramente el texto nos dice que es necesario que cuando Él regrese, esto corruptible, haciendo referencia al cuerpo que tenemos, que es corruptible, que se enferma, que peca y que muere, ese cuerpo se revestirá de incorruptibilidad, y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Nuestro cuerpo es corruptible y es mortal, pero cuando venga Cristo, nuestro cuerpo dejará de ser corruptible y será transformado a un cuerpo inmortal, semejante al de Cristo. Y el verso 54 dice: y cuando esto corruptible, es decir, haciendo referencia a nuestro cuerpo, se haya revestido de incorrupción, haciendo referencia al cuerpo incorruptible e inmortal que recibiremos, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, dice Pablo, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces ya la muerte no tendrá más poder sobre nosotros, porque ha sido derrotada para siempre. Sorbida es la muerte en victoria por el sacrificio y el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso Pablo dice en el verso 55: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no está en ninguna parte, porque el Señor Jesucristo, con su muerte y resurrección, ha triunfado sobre la muerte y sobre el sepulcro. Y continúa diciendo el apóstol Pablo: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Démosle gracias al Señor que nos da la victoria
victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte, por medio de su sacrificio perfecto que Él realizó en la cruz del Calvario. Y termina diciendo en el verso 58, así que, hermanos míos amados, por cuanto tenemos esas promesas maravillosas, dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es la exhortación a vivir para la gloria de Dios, constantemente sirviéndole y amándole, porque al hacerlo sabemos y tenemos la seguridad y la certeza que el trabajo en el Señor no es en vano, sino que recibiremos el cuerpo incorruptible e inmortal por la misericordia y la gracia de Dios. Y el texto de nuestro estudio de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, continúa diciendo que no solamente seremos transformados o semejantes a Él, sino que le veremos tal como Él es. Esto significa que tendremos el privilegio de contemplar y admirar a Cristo en su majestuosa gloria. Noten lo que dice el texto. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, significando con eso que tendremos el privilegio de contemplar y admirar a Cristo en su majestuosa y maravillosa gloria. Noten lo que dice el Salmo 17, versículo 15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Dice el salmista que en cuanto a él verá el rostro del Señor en justicia y estará satisfecho cuando despierte a su semejanza. Veremos a Cristo tal como Él es, porque despertaremos a su semejanza. Y en Isaías capítulo 33, versículo 17 dice, tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Otra vez vemos aquí que nuestros ojos verán al Rey, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en su hermosura. Verán la tierra que está lejos, esa tierra donde vive el Emmanuel, el Dios con nosotros. Será realidad nuestra comunión y nuestra compañía con Él por la eternidad, contemplando el rostro y la gloria de nuestro glorioso Salvador. Y en Juan 17, versículo 24, el Señor Jesucristo prometió a sus apóstoles lo siguiente: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesucristo pide aquí al Padre, le dice: Padre, aquellos que me has dado, haciendo referencia a la iglesia, a sus apóstoles, quiero que donde yo estoy, ¿dónde está Él? En el cielo, a la diestra del Padre, en su gloria. Dice que también ellos estén conmigo. El Señor Jesucristo quiere que estemos con Él en la patria celestial, para que vean mi gloria que me has dado. ¿Para qué quiere el Señor que estemos a su lado? Para que veamos la gloria que el Padre le ha dado. Así que, amados hermanos, este pasaje que hemos considerado en el día de hoy es maravilloso, nos da una gloriosa esperanza. Por eso hoy te invito a ti, amable oyente, que escuchas este mensaje, a que creas en el Señor Jesucristo, a que se arrepienta de todo su corazón y venga a los pies de la cruz, para que Él lave tus pecados, te perdone de ellos y tú puedas morir en paz. Y entonces sólo así tu cuerpo será transformado en cuerpo glorioso y estarás con Él por la eternidad. Pero si tú lo rechazas, estarás separado de Él en tormento y confusión perpetua. No deseches a aquel que murió en la cruz para dar el perdón de los pecados a todo aquel que se arrepiente y, humillado, confiesa su nombre.
Ven hoy a Jesús y confía en Él, porque solo en Él hay salvación. No hay otro que pueda salvarte. Ven a Él. Y si tú ya has creído y confías en Cristo, sigue confiando en Él, amándole y sirviéndole, porque recuerde que el trabajo en el Señor no es en vano. Que Dios les llene de su gracia y les permita fortalecer su fe en esta palabra maravillosa. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.